Hola, bienvenidos a Café Crítico de Yuru y Migue. Yo soy Yuru. Y yo soy Miguel, irremediablemente. No Ujú. puedo cambiar mi identidad, no puedo hacer nada por ello. Sí, bueno, yo a veces quisiera ser Migue, pero no puedo. ¿Cómo están? Este es el episodio número ¿Cinco? 5, creemos. Em, Hoy vamos a estar hablando de mi tema de investigación. Yo estoy en este momento enfocada en investigar el tejido. Y digamos que es un tema que tiene tiempo circulando en mi investigación. Trabajé un poco sobre esto en la maestría también y en mi tesis de pregrado, pero ahora estoy como más enfocada en investigar como los procesos técnicos, pero también abordarlo desde un punto de vista también más metafórico. En todo caso, me interesa el tejido también como mito, ¿no? Como símbolo, como discurso, en fin, o sea, hay una cantidad de cosas que podemos decir sobre ello y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, ¿verdad? Sí, hay mucho donde cortar, ¿no? O mejor dicho, mucho donde tejer. Buen punto, porque parte de lo que me interesa es pensar en todos esos gestos relacionados con el tejido, no solamente el gesto de tramar, ¿no? De juntar, sino también el gesto de separar y de destejer y de cortar. Quiero comenzar por el principio de los tiempos, el mito. Me gusta mucho y creo que será como el punto de partida en esta nueva investigación, el mito de las moiras. Hay una cantidad de tejedoras en la mitología, sin embargo, yo diría que las moiras, también conocidas en la mitología romana como las parcas, aunque solemos hablar de la parca, ¿no? ¿Quién sabe qué es la parca? ¿Tú sabes qué es la parca, La no? muerte, ¿no? Sí, solemos hablar de la parca, de una parca, como la muerte, ¿no? La parca viene. Pero realmente son tres parcas, son hermanas. Y en la mitología griega se les conoce como las moiras, moirae, ¿no? Las moiras son tres diosas, hijas de Zeus y de Tetis, y son, yo les llamaría como las tejedoras primordiales. Son la representación de la, del tejido, del hilo y del corte del hilo. Entonces, una de estas moiras es la que hila, ¿verdad? La que construye el hilo. Otra es la que lo mide y la última, que es de la que solemos hablar como la parca, es la que lo corta. Y ya podemos más o menos intuir de qué se trata el hilo, ¿no? El hilo es básicamente la... La que lo produce, la que lo mide y la que lo corta. Ujú. La primera lo produce. Sí, lo crea, ¿no? Lo hila, ¿no? ¿Sabes? La Usando... rueca, la cosa. Ujú. Entonces, esta, este hilo vendría a ser como un símbolo de la vida, ¿no? El hilo vital que nos compone a todos. Entonces todos técnicamente en el tejido de la vida somos uno de estos hilos. Las parcas deciden, las moiras deciden cuánto, cuánto vivimos, cómo vivimos, la medida de nuestra vida y también cuándo morimos. Sin embargo, ellas no, ellas, el destino, por cierto, ellas también son llamadas así, ¿no? El destino, fate, fatae, ¿no? El destino de cada uno de los seres es decidido por ellas, sin embargo, esto puede cambiar, ¿no? Zeus en algún momento toma otras decisiones y cambia el destino de algunos de estos sujetos de la mitología griega.
Entonces, me parece que este es como un excelente punto de partida, sobre todo porque en mi investigación estoy tratando también de apropiarme, como creo que todos los investigadores de arte y de humanidades latinoamericanistas, digamos, aunque ese término, bueno, está, podemos discutirlo, pero todos tenemos que aceptar la relación que entablamos con la mitología griega, con el conocimiento europeo, y en lugar de crear estas separaciones, ¿no? Que puede ser como posicionarse como desde esa actitud descolonizadora, pero negadora de esa parte que también eh, puede ser perfectamente nuestra. Entonces la intención aquí es más bien aceptarlo, ¿no? Aceptar la universalidad de este conocimiento y de que también este conocimiento forma parte de nuestro tejido. Hay una profesora, una investigadora que ha desarrollado esto, eh, que por cierto se llama Moira Fradinger, eh, pero ella está como en un proceso de rastrear la tragedia de Antígona en las Américas, ¿no? Con estos procesos de ida y venida de esos materiales culturales, ella los rastrea y ve de qué manera se reescriben, se reconstruyen, se reinterpretan en el nuevo territorio y de qué manera también funciona ahí la colonialidad para ver estos procesos como inferiores o eh, digamos, perversiones, ¿no? De esa, esa producción original, ¿no? Entonces, todo esto es como muy interesante y podemos irlo hablando poco a poco, pero digamos que más o menos esa es como mi actitud también, mi postura en esta investigación es aceptar esa Lucía se quiere salir. Quiere salir de la casa. Por favor, déjenme escapar a este podcast. A mí lo que me gusta del tema, o sea, de rescatar digamos, la mitología griega, ¿no? Está en la idea de descolonizar Europa también, ¿no? Ujú, Es decir, en qué sentido lo digo. Digo descolonizar Europa en el sentido en el que cuando hablamos, por ejemplo, del eurocentrismo o del helenocentrismo, ¿no? Que son como problemas de nuestra cultura moderna, entre comillas, ¿no? En el cual siempre giramos en torno o a la historia de Europa o a la historia de la filosofía como ubicando solamente las fuentes de la filosofía como Europa, ¿no? O en este caso la filosofía griega, ¿no? Que es donde nace este mito también bien moderno de que, el, digamos, esta tecné, el pensamiento nace en Grecia, ¿no? Como sabemos que, bueno, tiene orígenes afroasiáticos, es decir, es otra cosa más compleja, ¿no? Pero lo que me gusta es que uno por el simple hecho de que si ciertamente sí hay un pensamiento eurocentrado, ¿no? Sí existe un pensamiento helenocéntrico, ¿no? Es centrado en en la idea de que estas formas de pensar nacen en Europa, ¿no? Lo bien es cierto es en que hay ciertas mitologías, hay ciertos símbolos que son compartidos por las multitudes culturales del mundo, ¿no? ujú, Es decir, la idea de la tejedora tú la puedes rastrear en todas partes, ¿no? Eso es lo que a mí ujú. más me llama la atención de todo esto. Y que si bien es cierto que que hay como una referencia europea muy presente, pues obviamente estamos muy conscientes de cómo los mitos griegos están más extendidos que otros en todas las culturas, ¿no? Ya sea por la colonización, por lo que sea, pero bien es cierto que los griegos eran muy diferentes a lo europeo actual, ¿no? Es decir, Claro, eh, esa es otra cosa que tendemos a tener esta idea de que la cultura griega es la que, la que ha determinado el modo en el que vemos Europa ahora y realmente no es así, ¿no? Los griegos también son como
Eso, como dice claro. Alejandro Vallega, son como los salvajes de Europa, ¿no? Claro, entonces verlo en ese sentido, ¿no? Es decir, ver Grecia no como en el arma epistemológica que hizo Europa de Grecia, ¿no? Porque te pones a ver y cada cultura, bien es cierto que cada cultura utiliza sus propias armas, por decirlo de algún modo, ¿no? En esos términos, creo que son armas, ¿no? Porque al final, mm, obviamente que todo esto se instrumentaliza en función de ubicar a Europa como una centralidad del mundo, ¿no? O la centralidad de la civilización, etcétera. Es decir, obviamente que nos pondríamos a tener esta conversación con gente de Asia y no entendería absolutamente nada de lo que estamos hablando porque para ellos el centro del mundo está basado en otras cosas, ¿no? Ujú. Es decir, así como nosotros somos cristianos por el simple hecho de haber nacido en América Latina, en un territorio dominado por la colonia española, em, de la misma manera ocurre con una persona que no ha nacido en, en un territorio con estas características, ¿no? Lo que quiero decir es que me gusta la idea de visitar este tipo de arquetipos, pero también visitar los otros, ¿no? Los otros modelos, las otras formas. Porque al final no dejan de ser modelos profundamente humanos, ¿no? Es decir, la tejedora, como decía, no deja de ser un horaraña, por ejemplo, ¿no? Que ya hablarás más adelante de eso, me imagino. No deja de ser un símbolo del arcano arte de hilar, ¿no? Porque también el acto de hilar yo lo relaciono mucho con la idea del oficio, ¿no? O sea, es un oficio que se aprende de una manera, un contexto muy determinado, ¿no? Que la manera más idealizada tú puedes decir, bueno, es que son las mujeres que se la enseñan y se lo transmiten de generación en generación, no sé, uno lo puede decir como una cosa así muy superficial, medio ingenuo también, ¿no? Medio exótico también, exotizar también lo que supuestamente las mujeres hacen, ¿no? Em, pero yo relaciono mucho el arte de hilar con la agricultura, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Polimnia, ¿no? ¿Qué sé yo? Estoy pensando en este tipo de entidades o arquetipos, símbolos, pero también con la forma y con la estética detrás de eso, ¿no? O sea, porque yo veo, por ejemplo, un hilo, el hilo de una telaraña, y yo lo relaciono con el surco, con el surco de la agricultura y al mismo tiempo con la idea del verso, ¿no? Pues sabes que verso significa surco, ¿no? Es decir, cuando vemos poesía escrita o vemos prosa, lo que estamos viendo son surcos, ¿no? Como campos sembrados, ¿no? Entonces cuando hablas de la noción de hilar, para mí es inevitable pensar en el tejido de la vida, ya que hablan de átropos, ¿cómo que se llama? Estas tres moiras, ¿no? Tienen nombres, ¿verdad? Atropos, Em, láquesis y y clotos. clotos, ¿no? Em, Estoy pensando en eso, en cómo cada uno de esos tejidos, bueno, tienen obviamente como una función. A mí me encanta porque al final los mitos siempre nos ayudan a como a entender antropológicamente las formas y las funciones y las estructuras de las sociedades, ¿no? Ujú. Para decirlo de una manera así como estructuralista, ¿no? Pero, pero me gusta en ese sentido, ¿no? Pero eso Pues de... siempre estamos hablando, disculpa, poco para terminar mi idea. O sea, a lo que quiero llegar con esto es que todo el tiempo estamos usando símiles del tejido para todo, ¿no? Hablamos del tejido social, hablamos por ejemplo, cuando dice esta señora Irene Vallejo, ¿no? Cuando se trata del texto, siempre hablamos de texto es textil, por ejemplo, ¿no? El trama, ¿no? Hablamos de la trama de una historia, por ejemplo, ¿no? El hilo de la trama, ¿no? Y así sucesivamente. Siempre vamos a usar símiles que tienen que ver con nuestras conexiones como seres humanos, pero también nuestras conexiones estéticas, nuestra manera de obrar estéticamente, las relacionamos constantemente con la idea de la costura, ¿no? El tejido. Yo creo que ahí sería bueno que me ayudaras a pensar en esto de la teoría del conjunto y de los subconjuntos, porque ahora que comentas eso, me puse a pensar, justamente ayer estaba leyendo un pedacito de las 7 hipótesis de estética que escribió Enrique Dussel y
y cuando él comienza a hablar de los campos, ¿no? Cuando comienza a hablar como de esta división de campos y subcampos, ¿no? Entonces tenemos el campo de la estética cultural, que él le llamaría esto como contraposición a la estética natural, ¿no? La estética que sería, pues, la estética de la naturaleza, porque esto es otra cosa que podemos abordar y para mí esto sería casi que un podcast completo poder abordar lo que significa la estética, ¿no? Las personas, cuando uno habla de estética, las personas piensan en el arte, pero realmente la estética es la experiencia sensible, por lo tanto la estética está en todo. Todo lo que tiene sensibilidad experimenta la estética. Allí Dussel cita a Katia Mandoki, que es una filósofa estupenda, que tiene este libro que se llama em, El indispensable exceso de la estética, en donde ella habla de la estética de la naturaleza, así como en los términos de Dussel sería eso, ¿no? La estética de la naturaleza, es decir, em, el, todo lo que tiene sensibilidad, ¿no? Y todo lo que expresa la sensibilidad en la canaliza de O sea, algún lo que está modo, vivo, básicamente. como puede ser, por ejemplo, el canto del gallo, ¿no? Es la canalización de una sensibilidad. ¿Cuál es la sensibilidad? Que sale el sol, ¿no? Entonces se canaliza a través de un canto, que luego ese canto culmina, según Dussel, en el canto cultural, es decir, el canto humano, ¿no? Que viene a ser como una imitación o una transformación de la estética natural en estética cultural. Pero lo que quería decir era que Dussel en algún punto habla sobre los campos, ¿no? Y sobre estas separaciones que se crean entre los distintos campos. Yo creo que es algo como perfectamente humano dividir en subconjuntos, ¿no? Una cosa, uno empieza como a observar, vamos a pensarlo desde el punto de vista más, quizás más ingenuo que podamos tener en este momento, pero si tú tienes una serie de cosas, tú tiendes a agrupar esas cosas, ¿no? Pienso, por ejemplo, cuando yo era pequeña en el patio recolectando cositas, ¿no? Y entonces dividiendo estas cositas entre, no lo sé, ramitas, insectos, qué sé yo, ¿no? Uno empieza a crear conjuntos. Entonces, asimismo, la estética cultural comienza a crear conjuntos a partir de las diferentes formas en las que llega ese estímulo a ti, bien sea porque llega visualmente o llega auditivamente, entonces empiezan a crear los campos, ¿no? Empieza a crear el campo de lo visual, de lo auditivo, de lo olfativo y así vamos distinguiendo y entonces en cada uno de esos campos vamos creando una expresión, ¿no? En lo visual el arte, en lo olfativo el perfume, en lo auditivo la música y así, ¿no? Entonces, Y cada una con sus características muy específicas, ¿no? claro, Aun cuando comparten atributos. exacto, todas Es decir, podríamos tú puedes decir, todo hablar es con... arte, ¿no? O sea, Pero claro, porque tú hablas, por ejemplo, del conjunto sonido. Entonces, organizas cosas dentro del conjunto sonido. O sea, imaginémonos por un segundo teoría de conjuntos, ¿no? Es decir, el campo, un conjunto general, que sería el conjunto estético, ¿no? Un conjunto general, un círculo grandote que diga estética, ¿no? ujú, Y unos círculos chiquitos dentro de ese círculo grande que sea el conjunto sonido. Entonces en el conjunto sonido tú pones el canto de las aves y los ruidos del mundo, ¿no? ¿Sí? El ruido del río, el ruido de los hombres, ¿no? El ruido de las mujeres, el ruido de los animales, el ruido de las cosas vivas, qué sé yo, ¿no? Y otros pequeños subconjuntos que tienen que ver con el- los colores, ¿no? Es decir, la visualidad y así sucesivamente, ¿no? La representación, lo textual, o sea, el lenguaje y así sucesivamente, ¿no? Em, pero aún así comparten elementos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la noción de ritmo. La noción de ritmo está en la literatura, está en el teatro, está en el cine, está en la pintura, está en el canto, también en la música, ¿no? Es decir, cómo aún cuando tú puedes organizar las cosas por sus propias cualidades, también esas cualidades pueden ser representadas o reproducidas eh,
con una característica bien puntual y bien específica que pueden compartir, ¿no? Es decir, tú puedes hablar de la noción de ritmo cuando tú ves un estadio vacío y ves las sillas nada más, sillas azules, ¿no? Azul sobre azul que se repite. Pero tú puedes hablar de ritmo también en el tejido, ¿no? Es decir, cuando tú ves un tejido, por ejemplo, ya que te contaba que a mí es como la cosa que más me importa, ¿no? El asunto del tejido, por ejemplo, eh, el tejido de los clanes, de las culturas del pueblo de la Guajira, ¿no? ¿Sí? Pueblo guayú, sí. Es decir, que tiene como su propio lenguaje, ¿no? Su propio símbolo, qué significa cada uno y de acuerdo con su propia cosmovisión, etcétera. Pero el asunto está en que yo digo, bueno, lo que más me llama la atención de eso y quiero preguntarte y me gustaría que nos hablaras de eso, pues es como, ¿cómo ves tú esa práctica, pero como metáfora en la vida cotidiana, ¿no? Como metáfora en la vida cotidiana, porque como te decía, hablamos de tejido social, que sé que es una categoría que te importa, que te interesa, ¿no? Es decir, ¿cómo ves tú eso en el día a día, ¿no? Porque de algún modo las mujeres, y obviamente apartándome también de esa cosa exótica que te decía, esa mirada un poco ingenua también, y cierto como, ¿cómo diría yo? Como, eh, como esa mirada muy superficial feminista, ¿no? De que cuáles son los roles de la mujer o cuáles no son, ¿no? O cuáles son esas cualidades femeninas o lo que sea, ¿no? Pero me refiero a esa cosa que sí es real y es la idea de que, bueno, que las mujeres sí mantienen el tejido social, ¿no? Sí, tanto como personas que están siendo explotadas, como plantea Federici en Calibán y la Bruja, ¿no? Es decir, el cuerpo de la mujer como el que hace posible el capitalismo, ¿no? Empezando por ahí, pero también como el cuerpo de la mujer, también como la que permite el hilado constante de la vida, ¿no? Entonces me gustaría que hablaras un poco sobre eso. Sí, bueno, yo eso todavía estoy pensándolo. Sobre todo por lo que tiene que ver con el rol de la mujer, ¿no? Yo creo que yo no quiero, ¿cómo se dice? No quiero eh, simplificar el asunto, no quiero, porque yo creo que todos los sujetos que de alguna manera estamos dándole una respuesta a las restricciones, digamos, vamos a pensarlo en esos términos, ¿no? Y la manera en la que te restringe ese tejido social también, por ejemplo, pensándolo de una manera muy práctica, pensando en el género, ¿no? Y en el hecho de que en una sociedad heterosexualista realmente solamente puedes ser dos cosas, pero tienes la intención de ser una cosa en medio o afuera de eso. Entonces ya por ahí ya yo creo que todos los sujetos estamos en ese proceso constante de dar respuesta con nuevas experiencias a esas restricciones, ¿no? De esa trama, de ese tejido. Y yo creo que algo que estuve viendo ayer que me pareció que es un excelente punto como para partir y revisar esto en lo que tiene que ver con los cuerpos, ¿no? Y con la administración de los cuerpos también, porque eso es lo que tiende a hacer estos sistemas restrictivos, administrar los cuerpos según sus necesidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, con la misma, tú mencionabas a Federici, Federici en el libro uno puede ver cómo en la medida en la que la mujer le era útil a un cierto sistema, la mujer hacía parte, ¿no? De esa vida social, pero en el momento en el que ya no le era útil, entonces tenías que restringirla, ¿no? Por ejemplo, al espacio de lo doméstico. La sacas a trabajar cuando necesitas que trabaje y la metes en la casa cuando ya necesitas que no forme parte, ¿no? Entonces yo creo que todo eso está como en esa fluctuación. Pero a mí lo que me parece interesante y que es algo que yo estaba como pensando ayer es que, y por eso te mencionaba lo de estas necesidades humanas de categorizar, ¿no? Y de ordenar en grupos y conjuntos y subgrupos. Yo pensaba, por ejemplo, en que en este patrón que, que Aníbal Quijano describe muy bien y que luego también como Lugones incorpora y María Lugones incorpora su propia lectura, yo creo que ahí se puede ver claramente estas necesidades
de reconocer, y aquí me parece que la alegoría del tejido ya ahora como técnica es perfecto, ¿no? Porque yo creo que responde a como a unas ciertas necesidades estéticas de armonía, ¿no? Una armonía que se ha creado también a partir de los gustos artísticos, visuales que se imponen, porque por ejemplo, cuál es la imagen de la modernidad? Uno piensa, ¿cuál es la imagen de la modernidad? Uno tiene una noción muy clara de cuál es la imagen de la modernidad. Es decir, es una imagen limpia, una imagen ordenada, una imagen armónica, una imagen bien hecha, ¿no? Es el cuadro renacentista, ¿no? Esa es la imagen de la modernidad. Pero entonces, ¿cuáles son esas otras imágenes que ensucian, ¿no? Que ensucian ese paisaje? Ahí es donde yo pienso en cosas como, y por eso me interesa mucho la obra del artista Gego, la artista esta que hace el tejido, ¿no? Con alambre, es porque, es porque necesitamos como mostrar esas aparentes contaminaciones de esa imagen perfecta, ¿no? Que son, ¿qué? Los nudos en medio, ¿no? Todos esos pequeños puntos nudos que se hacen entre tejido, que no responden a esta retícula bien cuadrada, bien organizada que tendemos como a buscar cuando estamos siendo partícipes de ese proyecto, ¿no? O sea, yo creo que esto es de algún modo también como una lucha constante entre entre, y yo lo pondría de este modo como también para avanzar hacia, quizás hacia Carpentier también, pero es como una lucha entre el minimalismo y el barroco para mí. Claro. Es una lucha entre el minimalismo y el barroco, porque para mí el minimalismo, a mí no me gusta el minimalismo, como pueden ver, a nosotros no nos gusta el minimalismo. Em, A mí el minimalismo se me hace mofacho. Exacto, para mí el minimalismo es un movimiento excluyente, ¿no? Es excluyente, es limitante, es Contra natura. exacto, ¿no? O sea, no, O sea, no. digo, o sea, lo digo Es claro, racista claro, también, sí, ¿no? totalmente. O sea, no puedo decir que no pueda de repente disfrutar una expresión minimalista en algún momento. Claro que sí. Es decir, de repente ver en el cine una imagen del Sadar de Uyuni, ¿verdad? Vacío, ¿no? Pero es que ajá, pero qué, Ajá. qué, ¿cuál es el vacío ahí, Claro, no? claro, claro, claro. Obviamente que no hay ningún vacío, lo que hay es exuberancia, ¿no? Exacto, todo depende de de qué modo lo estás viendo, ¿no? Claro, 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 pero lo que me interesa es eso, ¿cómo lo dices? Porque precisamente se trata es cuando hablas de la cuadrícula, bueno, pienso en el plano cartesiano, Ujú. obviamente un plano cartesiano dibujado en una hoja blanca, ¿no? Sin sucio. Oye, En papel cuadriculado, esto me recuerda a clase de la clase dibujo de dibujo técnico, técnico. clases de dibujo técnico. Las clases de Coño, uno dibujo no veía dibujo técnico. técnico, El trauma de la porque uno no adolescencia. veía dibujo técnico. Mi profesor Carlos Pérez, yo me acuerdo del nombre de mi profesor Carlos Pérez. El profesor Carlos Pérez me dio clase a mí, le dio clase a mi madre, le dio clase a mis tíos también. Eh, el mismo profesor de dibujo técnico. Pues el cuento es que el profesor Carlos Pérez, cuando estábamos haciendo la geometría, estaba la cosa geométrica, que teníamos que hacer triángulos y rectángulos y trapecios y cartulinas, ¿no? Entonces cuando tú llegabas a su escritorio con lo que habías hecho, la manera de él evaluarlo, si estaba mal, era destruyéndolo. Yo he O visto sea, muchos videos así de estudiantes en arquitectura que les destruyen como sus sí, maquetas, ¿no? claro. Bueno, son pruebas como de, Extraño, ¿no? Un poco rara esa pedagogía, me ¿cómo parece. se dice? Están probando a ver si realmente la cosa se sostiene, ¿no? Bueno, en fin. Sí, bueno, entonces yo creo que es un poco de, ¿cómo se dice? Es que el problema, ahí quiero decir algo sobre eso. O sea, el problema no es el minimalismo, diría yo, ¿no? Porque también no deja de ser una expresión, ¿no? Por eso te digo, no deja de ser una expresión
estética, ¿no? Es decir, las cebras son minimalistas, ¿no? De algún modo, ¿no? Es decir, ¿De qué hablas? El Animal Print es lo más barroco es que... barroco, claro, es barroco, pero Yo te voy a refutar todo con el... claro, no, es que estoy de acuerdo, pero es que como ya que tú me hablas, depende de la perspectiva como tú lo veas. Si yo puedo decir, si es la perspectiva del color, es minimalista, Claro. es blanco y negro nada más, ¿no? O una vaca estas holandesas, ¿no? Que se convirtió al final en la vaca prototípica, estereotípica, ¿no? Pues lo que quiero decir es, precisamente de eso se trata, o sea, cuando pasa a ser estereotipo, pero también cuando pasa a ser modelo. Ese es mi problema. O sea, mi problema no está en el minimalismo, mi problema está en cuando se quiere que todo sea minimalista. Ujú, Es decir, mi problema no está en Europa, mi problema está en cuando Europa quiere que todo sea como en Europa, ¿no? ujú. Es decir, porque se empieza con que todo sea blanco y después termina con el hecho de que es democracia nada más lo que ellos determinan como lo que es democracia, por ejemplo. Exacto. Y entonces ahí la cosa se complica aún más, ¿no? O que es vida, o que está vivo, o me voy a, qué sé yo, Sepúlveda de las casas, qué es un ser humano, ¿no? Porque ese es el gran problema, ¿no? Porque son nociones del ser y estar, ¿no? Yo estoy aquí y soy aquí, qué es lo que soy y qué es estar aquí, ¿no? Entonces, si se trata solamente de estar en esa cuadrícula, se trata solamente es de estar de una manera bien específica de estar, ¿no? Entonces ese es el problema, Totalmente. ¿no? Claro, es que eso es lo que precisamente lo que dice Lugones es, ajá, muy bien, entonces estamos entre la categoría mujer y la categoría negro, pero no somos realmente ninguna de esas dos cosas, porque la categoría mujer es la categoría mujer blanca, porque es la categoría dominante. Digamos, el grupo que domina en esa categoría. Entonces, y en negro, ¿quién domina? El hombre, no la mujer negra, sino el hombre negro. Entonces, en esa medida en la que Claro, y se... los obreros, pues el hombre, ¿no? Exacto, entonces los obreros son los hombres, por eso es que también es muy interesante ver estas películas en donde te das cuenta, ¿no? De la importancia, por ejemplo, que tuvo, esto lo estuvimos viendo mucho el trimestre pasado, em, las mujeres en las luchas de los mineros, ¿no? La importancia de la mujer en la lucha de los mineros. ¿Por qué? Porque ellas también estaban sufriendo las mismas consecuencias de lo que estaba pasándole a sus esposos y las limitadas condiciones de vida que les daban a esas personas. Entonces, claro, no se les toma en serio, ¿por qué? Porque son mujeres, entonces es bueno como darse cuenta, ¿no? De que hace falta un punto en ese tejido que señale lo que yo soy. Y lo que yo soy puede estar, y por eso la importancia de la interseccionalidad, ¿no? Lo que yo soy puede estar atravesado por muchas de estas diferentes categorías. Ahora bien, no es que todo lo queramos categorizar, pero a fin de cuentas yo creo, y yo en esto sí estoy muy de acuerdo con Rita Laura Segato, en que nombrar es visibilizar y visibilizar es dar derechos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que estuve estudiando con una profesora que está como muy involucrada en materia de derechos para las mujeres en México y estuvimos estudiando el femicidio, el feminicidio, el modo en el que este término viene a formar parte ahora de la nomenclatura para la garantía de derechos y para reconocer cuál es el problema, ¿no? Porque matar a las mujeres por ser mujeres es una cosa muy específica que requiere ser nombrada de ese modo, ¿no? Entonces, la importancia de nombrar para garantizar derechos, ¿no? En este sentido yo lo digo también en función de esto que dice Lugones, la importancia de nombrar para reconocer la existencia de esos sujetos. Porque entonces si tú dices mujer, eh, pero no dices mujer negra, entonces realmente estás reconociendo a la mujer negra o estás solo reconociendo a la mujer blanca. Si tú dices negro, pero no dices mujer, entonces estás reconociendo a las mujeres o solamente a los hombres. Entonces, todo eso, lo que devela es esa necesidad de dar cuenta de esos pequeños, de esos puntos, ¿no? En medio, ¿no? Que están cruzados por todas estas diferentes experiencias vitales, ¿no?
Y para volver sobre el asunto de la categoría, a mí me parece que la categoría, ¿ibas a decir algo? Si no, te quería. No, pero termina y te cuento ahorita. No te cuento, no te quería preguntar más bien algo, pero Dime, termínalo ahí. dime. No quería preguntarte cómo llegas ahí, ¿no? Porque yo entiendo en que de algún modo siempre has estado como rondando eso, ¿no? Siempre no en el sentido común, en el sentido, digamos, literal, ¿no? O del lugar común de la retórica, sino realmente, o sea, desde que te he visto en tu búsqueda, pues, como teórica, ¿no? Cuando estabas leyendo a Didi Uberman y a Walter Benjamin, estabas con la idea de lo fragmentario, ¿no? Entonces trabajaste este asunto de los ángeles y las marionetas, ¿no? O sea, las marionetas están tejidas por hilos, ¿no? Es decir, de hecho, en algún punto en ese texto tuyo, los ángeles y las marionetas, hablas de esos puntos, esos lugares donde entra el hilo, ¿no? Y cuando hiciste tu tesis de maestría, que trabajaste el asunto de la antropofagia, ¿no? Este asunto de comerse la retícula, ¿no? La reticulofagia. Un poco estabas como recuperando allí a esta chica Argelia Bravo, ¿no? Em, me pregunto es cómo se decanta eso al final en el tejido, ¿no? Es decir, cómo pasas del asunto de lo fragmentario, que de algún modo también tiene esa intención, como de recuperar esas cosas que están ahí. eh, Porque yo a veces pienso como en esta idea de que nunca el mundo ha sido un mundo uno, ¿no? Yo creo que eso lo dice Roberto Fernández Retamar en cuando va dictando lo que va dictando el fuego, ¿no? Si el mundo nunca ha sido un mundo uno, ¿no? Sí, como una cosa sólida, como pretende lo moderno. Nunca ha sido un mundo uno, pero bien es cierto que siempre ha sido exuberancia, de algún modo, ¿no? Ujú. Siempre ha sido exuberancia. Entonces, ¿de dónde nace de esa idea? ¿O es algo que te fluye, es algo que eventualmente te lo encontraste, lo formalizaste, lo aterrizaste, estás en ello, te llegó de la nada, o cómo ha sido? ¿Has conseguido conexiones también como personales? Porque a veces yo me he dado cuenta que, eso no lo digo yo, pero me he dado cuenta personalmente que esos intereses que uno tiene siempre tienen que ver con algo muy personal, ¿no? Ujú. No es solamente seso puro, pues. Sí, claro, bueno, realmente yo no sé en términos personales más allá de lo que ya podemos reconocer que es pues la necesidad constante de estar nombrando la diferencia, me parece que es sumamente importante, ¿no? Para mí el fragmento es en parte una aceptación del mundo en sus diferentes expresiones rítmicas, visuales, sensoriales. O sea, yo creo que es importante siempre, para mí yo soy como una militante de un mundo cambiante, ¿no? De un mundo que se acepta como venga. Porque yo creo que los seres humanos pues ya hemos probado que realmente nos cuesta mucho el cambio, ¿no? Yo soy una fanática del cambio. Para mí, quizás si yo tuviese un dogma o una religión, sería la de el cambio. Pero no, pero lo que me parece importante, y yo creo que eso lo mencionaste La tú, dialéctica. es aceptar, ¿no? Aceptar al otro, aceptar la diferencia y también dejar, o sea, en todo caso, ¿por qué somos tan perturbados porque el otro sea diferente a nosotros? Eso siempre me ha parecido fascinante, ¿no? Eso siempre me ha parecido fascinante. O sea, esta tesis que yo pienso es trabajar ahorita es sobre las mujeres porque, bueno, porque yo siento que las mujeres pues históricamente han sido, como tú dijiste al principio, han sido sumamente importantes así como lo expresa el mito de las Moiras, ¿no? Ellas han estado allí desde el principio construyendo el tejido social, no solamente desde lo obvio que sería como desde sus capacidades reproductivas y el aporte que tienen para un sistema explotador, el ser, el el tener hijos, ¿no? Pero realmente en los demás sentidos también, el modo en el que las mujeres han estado siendo mano de obra también mal pagada o incluso no pagada, que esto es algo que Federici lo expresa muy bien, ¿no? Las mujeres han estado allí desde el principio tejiendo sociedad. Y hasta el esclavo, dice ella, ¿no? Que hasta el esclavo se consigue su esclava, ¿no? Que Ujú, es el obrero, ¿no? ujú.
sea, qué cosa tan increíble, ¿no? Que hasta el esclavo más esclavo, eventualmente conseguirá su esclava, ¿no? Y bueno, yo creo que eso me hace a mí pensar, bueno, que es importante que cada uno de estos puntos de esa trama, ¿no? De ese espacio, eh, sean reconocidos, pero también como a mí me gusta pensar, por eso es que el arte me parece sumamente importante para pensar en los problemas sociales, el arte es sumamente importante, porque el arte te ofrece, fenomenológicamente hablando, el arte está ahí para hacerte sentir cosas y para dar cuenta de cuáles son los posibles movimientos de la materia también. O sea, en ese sentido muy materialista, ¿no? La materia, la materia toma vías distintas, la materia se abre, la materia se rompe, la materia hay un libro precioso que es el de... Uy, pues ya me va a llegar el nombre de esta autora que ella es una tejedora, como una artista tejedora, y ella tiene un libro precioso en donde ella va como revisando todas las formas en las que se ha hecho el tejido, ¿no? En la historia del mundo. Y, y una cosa que es preciosa es que de este proyecto de ella es que, bueno, que se trata de la observación, ¿no? De la observación de, bueno, esta materia se ha anudado, pero esta se ha roto, esta se ha abierto, esta se ha entorchado, o sea, ese movimiento, que tú pues, seas capaz de observar ese movimiento y que crear esa relación con los movimientos que podemos hacer nosotros, los sujetos en la vida me parece pues elemental, básica, ¿no? Está allí para mostrarnos que realmente nosotros nos movemos de un modo similar al cómo se pueden mover los hilos. Y también la que ese entramado, ¿verdad? Que cuando se va creando ese entramado, vas creando esas relaciones entre los distintos hilos, puedes de repente incorporar un movimiento distinto. O sea, imagínate ese proceso ya ahora del proceso de las manos de tejer, tejer, tejer y de repente ahora voy a anudar, ¿no? Porque eso es lo que introduce la, el espíritu creativo y también rebelde del ser humano, es que de repente yo me puedo aburrir de una tarea. Se toma otro camino, ¿no? Se Exacto. cambia. Y de repente yo puedo decidir ahora romper eso, ¿no? Que es lo que hace Gego en sus tejidos. O sea, Gego no hizo una retícula cartesiana. Gego hizo una reticularia, introduciendo así la idea de que la retícula se abre al espacio, ¿no? Es plástica. Y juegas. Mm. Yo creo que la importancia aquí... A Catherine Malabou le gustaría mucho la obra de Gego. No sé si la conoce, pero voy a hablar de la plasticidad, ¿no? Desde una perspectiva así bien hegeliana. Yo digo, qué interesante eso, ¿no? No ver la cuadrícula simplemente como lo que fija, sino también verla como algo que se puede abrir, ¿no? Que es maleable. Ujú, Porque al final un canvas, por más rectangular que sea, sí, lienzo, por más rectangular que sea o cuadrado, lo que pasa ahí adentro no es rectangular ni es cuadrado, ¿no? ujú. Por ahí el otro día a mí se me ocurrió una idea sobre eso y era, bueno, también podemos descolonizar lo que pasa dentro del cuadro, ¿no? Entonces, esto lo pienso, por ejemplo, en términos de lo que hizo el surrealismo, quizá, que es, bueno, poner a los sujetos a volar, ¿no? Poner la boca arriba, poner a una mujer boca arriba ahí o sea, la escena también. La escena también tiene algo que aportar en términos como de disrupción. A mí me parece que la disrupción siempre es muy importante en estos escenarios, porque es la que nos despierta y nos hace darnos cuenta, oye, hemos estado tejiendo el mismo patrón durante mucho tiempo y creo que mecanizamos este asunto a tal punto que estamos ignorando que la vida también se mueve de otros modos, ¿no? Que la vida se está abriendo, se está revelando. Entonces yo creo que eso es como una metáfora perfecta de cómo funciona
cómo funciona el sistema, cómo funciona un estado. Por ahí una idea que me parece sumamente interesante es la de la tecnología violenta. Perdonen que ahorita no recuerdo el nombre del autor, pero hay alguien que usa este término que a mí me pareció que daba en el clavo, ¿no? Que era lo que yo necesitaba, porque para mí el tejido es una tecnología, ¿no? Es técnica, pero puede ser liberadora o puede ser violenta. Así que el tejido no es solamente por naturaleza una obra blanda y amable. También puede ser restrictiva y severa. Puede ser violenta. Claro, por ejemplo, el alambre de púas, ¿no? Por ejemplo, exacto. Mm, Perfecta, perfecta imagen, ¿no? O sea, es el límite, la barrera. De aquí no pasas. Entonces hay que pensar en eso, ¿no? Porque para o la mí frontera, ¿no? Ese tipo de cosas. yo Es creo como que lo mismo. yo creo que lo que no hay que hacer es romantizarlo, ¿no? Y por eso me parece importante pensar que cuando yo hablo de las mujeres, por ejemplo, yo también estoy hablando de los modos en los que ese mismo sistema ha tratado como de imponer unas tareas únicas, repetidas, a los cuerpos feminizados, porque no todas las mujeres necesariamente quieren encajar en los roles eh, típicamente asociados con ser mujer. Entonces, si feminizas los cuerpos y les asignas a esos cuerpos unas tareas femeninas, como puede ser el tejido doméstico, entonces eh, va a llegar un punto en el que ese tejido se va a volver riguroso también. Entonces las mujeres al mismo tiempo son copartícipes de ese tejido, de esa tecnología violenta, pero también han sabido rebelarse a ella. O sea, no hay que, digamos, no hay que romantizar la tarea. Yo creo que es importante tener eso siempre presente. Eso lo voy a tener, lo voy a anotar para mi investigación. Me encanta, me ha encantado todo esto que has comentado. Además que es un tema, así como las moiras, infinito, ¿no? Podríamos pasarnos, pues, todo el día hablando de esto, ¿no? Sin embargo, me encanta cómo el tránsito que hemos llevado, digo un poco como para ir ya cerrando, ¿no? Es decir, cómo podemos pasar primero el primer tema que hablamos, ¿no? Que es este tema como de las violencias complejas, ¿no? Que sufren nuestras sociedades, pero que al mismo tiempo también forman parte de la naturaleza humana, como, ¿no? Y sus propias complejidades. Y luego pasar a una discusión de los espacios de la producción del conocimiento, para luego pasar a la idea de la libertad del movimiento, ¿no? Luego de la idea del regresar, y veo esta idea del tejido que se nos presenta ahora y lo veo como una metáfora del cambio también. Ujú. Sí, porque también ese hilado, porque también una forma de hilar o de tejer es una colección de técnicas también, ¿no? Es decir, aprender un tejido implica aprender diferentes formas de hacerlo, ¿no? Y que seguramente expresa epistemológicamente lo que es la sociedad que lo fabrica, ¿no? Pero nada, me gustaría que nos digas algo para finalizar, ¿no? Hacia dónde vas a embarcar todas estas cosas, porque también la idea es no solamente restringirlo, digamos, a esas cosas que ya vienes haciendo, ¿no? Que obviamente que es imposible también resumirlas, pero que a veces yo siento que cuando uno está en el proceso de investigación, a veces siento, no, forma parte del proceso de investigación, ¿no? Si tú tienes un árbol de hipótesis, una sola hipótesis, un árbol de hipótesis, ¿no? Y, y el método y el proceso te lleva eventualmente a cambiarlo, ¿no? Entonces me gustaría que finalizaras un poco con esa idea, ¿no? Es decir, si se han presentado como cambios, se han presentado cosas que te han llevado como a saltar a otro lugar, ¿no? Pero que siempre estás como tratando de canalizarlo tal vez a través de tus principales focos de interés, ¿no? Yo creo que para mí el reto ahorita va a ser, y que me parece que ha determinado mucho como esos cambios y las posibilidades que tengo, y eso está muy relacionado con nuestro podcast sobre la academia, afuera de la academia, y es que hasta qué punto realmente puedes ah,
o cuáles son los autores, ¿no? Que te garantizan como una suerte de, ¿cómo se diría esto? Como que legitiman tu trabajo, ¿no? Los autores que legitiman tu trabajo, porque para mí ahorita yo no puedo, y esto a mí siempre me ha costado mucho, mis temas de investigación de algún modo se convierten como en mis militancias. Y a mí me cuesta mucho separar esas dos cosas, es decir, porque a mí también me interesa investigar decolonialmente, es decir, investigar también leyendo a esos autores que quizás no son los autores canónicos, pero que son también sumamente importantes, ¿no? Em, la verdad, yo creo que para una tesis de doctorado, yo creo que ya en este punto uno debería ser capaz como, por ejemplo, una cosa que me pareció, obviamente estamos hablando de Dussel, ya Dussel en este punto ya era todo el maestro que podía llegar a ser, pero cuando él escribe siete hipótesis de estética, él dice que las escribe en forma de hipótesis para deslindarse de cualquier referencia bibliográfica. Y yo pensaba así como, ¿será que yo puedo hacer eso? ¿Será que yo puedo escribir puras hipótesis y deslindarme de toda referencia bibliográfica? No porque no me importe la bibliografía, obviamente me parece em, que es muy útil y nutre tu trabajo, pero yo también quiero producir conocimientos de ese lugar como más fenomenológico, como lo decía, ¿no? Porque es una experiencia también que tiene que ver con, o que tú la vas a poder reconocer en la medida en la que también te estás viendo en el mundo, en el mundo cómo funciona, los modos en los que tú también tienes que circular de cierto modo, lo hablábamos también cuando hablábamos del caminante, ¿no? Hay unos modos de circulación, hay unos modos de producción de conocimiento. Y para mí, que yo soy una persona sumamente, yo creo que yo tengo, ¿cómo se dice? Déficit de atención no diagnosticado, ADHD. Yo creo que a mí se me hace muy difícil también, pues, quedarme como en un espacio como muy determinado del conocimiento. Yo soy muy rebelde en ese sentido y entonces a mí me gustaría siempre como poder incorporar cosas que quizás no están dentro de lo, de lo legítimo, ¿no? Para usar en una investigación. Por ejemplo, en mi tesis de maestría no fue realmente un problema, pero en mi tesis de maestría yo estaba como muy interesada en trabajar con el cine también, que yo sé que ya no parece como una cosa como muy rebelde, pero realmente sí lo es, si te pones a ver hasta cierto punto lo es. ¿Por qué? Porque realmente yo no quiero hablar de cine como una investigadora en cinematografía, yo quiero hablar de cine porque veo películas, tan sencillo como eso, ¿no? Claro. Y yo quiero hablar de arte porque veo y pinto. Yo quiero hablar de las cosas del mundo porque las experimento, pero las quiero hablar desde el lugar desde donde las experimento, no como un experto en eso, que de alguna manera lo que yo creo que busca hacer eso es, pues, por un lado lo entiendo, busca darte más herramientas para poder hablar, pero por otro lado eh, te convierte en un experto sin emociones. Me encanta mirar eso en la idea de un experto, no convertirte en un experto sin emociones, ¿no? Exacto. No se Queremos conviertan sentir, en expertos sin emociones, queremos sentir. chicos. Bueno, Yuru, muchas gracias por compartir tus ideas, un poco de lo que estás haciendo. Obviamente no es muy difícil resumirlo todo en menos de una hora, ¿no? Pero es una buena idea, como me parece, como para ir calentando y hablando cosas y continuar este café crítico. Sí, muy bien. Muchas gracias por escucharme, Miguel. Esta vez creo que hablé mucho. Bueno, pero es que para eso estábamos aquí, para escucharte. La semana que viene vamos a escucharlo más a él. Muchas gracias, no se les olvide darle me gusta y compartir y sobre todo comentarlo. Sí. Si usted tiene un amigo, una amiga que le gusta el arte familiar. Ah, y díganos qué opinan de nuestras tazas. ¡Yujú! Las pinté yo. Chao, chao. Chao.